Ella estaba de pie en el altar, cuando el novio la abandonó y huyó. Pero un minuto después, el suelo tembló, con el rugido de cientos de motores, y un motociclista que había desaparecido hace 8 años irrumpió en la ceremonia. Lo que él reveló cambió su vida para siempre. Suscríbanse y escriban en los comentarios. ¿Desde dónde nos están viendo? Desde que abrió los ojos aquella mañana, Clara Whitmore sintió que algo en el aire no encajaba. No era un pensamiento claro ni una advertencia lógica, sino una sensación difusa, como si una sombra invisible se hubiera posado sobre su pecho durante la noche. Permaneció unos segundos mirando el techo del cuarto que había ocupado desde niña, tratando de reconocer ese malestar que la acompañaba desde que se había comprometido con Thomas. Todo debía estar perfecto. El vestido, los invitados, la iglesia, su prometido, su futuro. Todo había sido cuidadosamente construido para que este día se convirtiera en el inicio de una vida impecable. La vida que su familia siempre quiso para ella. Pero mientras se incorporaba y dejaba que sus pies tocaran la alfombra, la sensación persistió, despertando dentro de ella un murmullo de alarma que no sabía interpretar. Se acercó al espejo del tocador y observó su propio reflejo. Su rostro lucía sereno, aunque en sus ojos había un brillo que ella misma no reconocía. Sus manos temblaban apenas, lo suficiente para delatar que no era simplemente emoción. Se obligó a respirar hondo y a sonreír, a repetir internamente que los nervios eran normales, que todo saldría bien. La había educado para esto, para mantener la compostura, para ser la hija ejemplar que nunca dudaba y que siempre caminaba por los caminos marcados. Sin embargo, al retocarse el peinado y alisar las arrugas inexistentes en el vestido blanco que colgaba de la puerta, sintió por un instante el impulso de detener el mundo. Pero solo duró un instante. No podía fallar. No hoy, no cuando toda su vida, o al menos la vida que le habían enseñado a desear, dependía de ello. Más tarde, la antigua iglesia de San Elías la recibió con el aroma frío de la piedra y la luz cálida de los vitrales que coloreaban el aire en tonos azulados y rojos. El murmullo de los 300 invitados llenaba el templo. Todos habían venido a presenciar lo que debía ser un acontecimiento social impecable. La boda entre la hija de una de las familias más respetadas del condado y el abogado más prometedor de la región. Clara caminó por el pasillo, entre murmullos de admiración, sonrisas aprobatorias, comentarios que hablaban del vestido, del peinado, del día perfecto. Pero una grieta se abrió en aquella quietud artificial cuando el organista se equivocó en la primera nota. El sonido resonó como una cuchillada en el silencio, una nota discordante que la hizo estremecer. Algunos invitados rieron discretamente, otros fingieron no haber escuchado. Clara lo notó todo. Notó la falla, notó su propia reacción y notó, sobre todo, cómo esa nota parecía confirmar el presentimiento que la acompañaba desde la mañana. Cuando llegó al altar y se situó frente a Thomas Hawthorne, intentó concentrarse en su rostro. Era un hombre atractivo, de rasgos bien definidos, seguro, educado, todo lo que se esperaba de un esposo ideal. Y sin embargo, en ese instante, había algo profundamente equivocado en él. Su respiración era superficial y rápida, como si acabara de correr una larga distancia. Su mano, que debía ser firme y protectora, estaba fría, húmeda, temblorosa. Clara lo miró, tratando de encontrar en sus ojos aquella serenidad que él siempre había mostrado. Pero Thomas evitó su mirada. Mantenía los ojos fijos en algún punto perdido detrás de ella, como si quisiera atravesar las paredes de la iglesia y desaparecer más allá del sol que brillaba afuera. Cada segundo que pasaba empeoraba esa tensión silenciosa. Clara sintió cómo su corazón se aceleraba, cómo una voz interna empezaba a suplicar una explicación, algo que pudiera darle sentido a la inquietud. Entonces, sucedió. Thomas soltó su mano con brusquedad, giró sobre sus talones y echó a correr por el pasillo, empujando a uno de los padrinos y casi tirando al sacerdote que había empezado a pronunciar las palabras rituales. El ruido de sus pasos resonó en el templo como una serie de golpes secos, seguidos por un murmullo creciente de sorpresa y desconcierto. Los invitados se incorporaron de inmediato, algunos inclinándose hacia el pasillo para grabar la escena con sus teléfonos.
otros exclamando incrédulos. Clara no se movió. Sentía el pulso en los oídos, un pulso tan intenso que parecía cubrir todos los sonidos a su alrededor. Solo vio la silueta de Thomas desvanecerse cuando la puerta se abrió de par en par, dejando entrar un destello de luz que lo envolvió antes de tragárselo por completo. Después la puerta se cerró y el silencio cayó como un manto pesado sobre todos los presentes. Su ramo resbaló de sus manos y cayó al piso, el golpe seco rompiendo el hechizo que parecía haber paralizado el tiempo. La iglesia estalló en voces, preguntas, risas nerviosas, murmullos crueles que se mezclaban con intentos inútiles de consolarla. Pero para Clara todo estaba difuso, como si una neblina cubriera el mundo. No sentía sus piernas, ni era consciente de las lágrimas que no derramaba. Solo percibía un vacío frío expandiéndose en su pecho. Fue en ese instante cuando el suelo comenzó a vibrar. Al principio pensó que era ella misma, que su cuerpo no podía soportar el golpe emocional. Pero pronto notó cómo las bancas temblaban suavemente, cómo los vitrales vibraban con un zumbido cristalino. Las conversaciones se interrumpieron. Alguien gritó que podía ser un terremoto. Otros empezaron a dirigirse hacia la puerta, empujándose torpemente. Clara, envuelta aún en su confusión, siguió el movimiento general, caminando casi sin sentir el peso de su propio cuerpo. Y entonces lo vio. Al salir al exterior, la luz del mediodía la cegó por un momento, pero pronto sus ojos se acostumbraron y la imagen se hizo nítida. Una fila interminable de motocicletas ocupaba la estrecha carretera frente a la iglesia, sus cuerpos metálicos brillando como una marea de plata y acero bajo el sol. Eran tantas que se perdían más allá de la curva. Cada una emitía un ronroneo profundo que hacía vibrar el aire. Algunos invitados se llevaron las manos a la boca. Otros grababan sin pensar en la discreción. La escena tenía algo de irreal, como si todos hubieran sido transportados a un escenario completamente distinto, uno donde la boda perfecta ya no existía, y en su lugar comenzaba algo desconocido e impredecible. El ruido se detuvo de golpe. Cientos de motores apagándose simultáneamente crearon un silencio tan absoluto que Clara sintió cómo su propio corazón volvía a escucharse en su interior. Entre la fila de motocicletas, una avanzó lentamente hasta quedar frente a ella. El conductor apagó el motor, se quitó el casco y lo sostuvo bajo el brazo. El tiempo dejó de existir. Era Ryder Callahan. Su rostro había cambiado desde la última vez que lo vio 8 años atrás. Ahora tenía un aire más duro. Una cicatriz cruzaba su ceja derecha y tatuajes serpenteaban desde su cuello hasta desaparecer bajo la camiseta negra. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Aquellos ojos grises que habían sido su refugio, su confidente, su primer amor silencioso. El muchacho con quien había compartido risas, secretos y paseos interminables en bicicleta ya no existía, pero el hombre que lo reemplazaba tenía la misma esencia, solo que más intensa, más profunda. Clara sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no era dolor, era el reconocimiento de un pasado que nunca había logrado enterrar. Ryder no la miraba con lástima ni con sorpresa. La miraba como si supiera exactamente por qué estaba allí, como si lo que acababa de ocurrir en la iglesia no fuera un accidente, sino la culminación inevitable de una verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo. Él fue el primero en hablar, con una voz grave que parecía contener años de silencios. Le dijo que no había venido para recuperar nada, ni para reclamar su lugar en una historia antigua. Había venido porque sabía la verdad sobre Thomas, una verdad que Clara ignoraba. Le explicó con calma pero con firmeza que su prometido le había sido infiel durante meses y que había planeado huir incluso antes de que comenzara la ceremonia. Que él mismo, Ryder, había escuchado esa confesión accidentalmente y supo que no podía permitir que Clara se uniera a un hombre que no la amaba, que jugaba con su futuro y con la vida que ella estaba entregando con ceguera. Las palabras de Ryder cayeron sobre ella como una lluvia helada. Todo encajaba. El miedo de Thomas, su mirada esquiva, la frialdad en su mano, la fuga repentina. Todo tenía sentido. Pero lo que Clara no podía comprender era por qué Ryder estaba allí.
después de desaparecer sin dejar rastro durante tantos años? Él no respondió a esa pregunta con palabras, al menos no todavía. Solo la observó con una mezcla de tristeza, determinación y algo que ella no se atrevía a nombrar. Y en ese silencio, Clara sintió que el mundo que había conocido hasta ese momento, su vida planificada, su futuro prometido, las expectativas de su familia, comenzaba lentamente a desmoronarse. Pero por primera vez, ese derrumbe no se sentía como una tragedia inevitable, sino como el inicio de algo distinto, algo que aún no podía comprender. Y mientras el eco del rugido de las motocicletas se desvanecía en la distancia, supo que nada en su vida volvería a ser igual. El eco de las motocicletas todavía vibraba en el pecho de Clara cuando volvió a entrar en la iglesia acompañada por algunos familiares que intentaban sin éxito recomponer la dignidad de un acontecimiento que ya había quedado reducido a escombros. Nadie hablaba directamente con ella. Todos murmuraban entre sí, mirándola como si fuera una estatua rota que no debía tocarse para evitar que se desmoronara por completo. Y así, envuelta en un silencio incómodo, la llevaron al auto familiar, donde su madre cerró la puerta con un gesto brusco, como si quisiera mantener al mundo, y especialmente a Ryder, fuera de sus vidas. Pero ya era demasiado tarde para eso. El daño estaba hecho, y no había manera de dar marcha atrás. No pasaron ni 2 horas antes de que las redes sociales ardieran como una hoguera. A pesar de que Clara intentó no mirar su teléfono, no pudo evitar ver, aunque fuera de reojo, las notificaciones que se acumulaban sin parar. Había videos desde todos los ángulos. Tomas huyendo por el pasillo, los invitados reaccionando con sorpresa. El momento exacto en que la columna de motociclistas aparecía frente a la iglesia como un ejército en una película de acción. Los titulares se multiplicaban. La boda del siglo, la noche que Thomas Hawthorne huyó. ¿Quién es el motociclista misterioso? Algunos clips ya tenían millones de visualizaciones, y los comentarios se llevaban la palma. Desde burlas humillantes hasta teorías conspirativas imposibles de creer. Clara se convirtió, en cuestión de horas, en un espectáculo para desconocidos. Los medios se congregaron frente a la casa familiar al caer la tarde. Autos de prensa, cámaras, micrófonos, reporteros insistentes que gritaban preguntas para obtener una reacción. Su padre ordenó cerrar las cortinas y mantener todas las luces apagadas. Pero esa oscuridad solo intensificó el desasosiego interior de Clara, como si la casa misma se hubiera convertido en un refugio sofocante del que no podía escapar. Su madre caminaba nerviosa de un lado a otro, murmurando sobre el escándalo, sobre cómo la reputación de la familia podía venirse abajo, sobre lo humillante que resultaba que todos vieran a su hija abandonada en el altar. Nadie mencionó el dolor de Clara, ni su confusión, ni la traición de Thomas. Solo les importaba la imagen, la apariencia, la forma en que aquel evento podía manchar el apellido Whitmore. Al caer la noche, ante el asedio de periodistas y curiosos, decidieron sacarla de la ciudad. Condujeron hasta la antigua casa de campo familiar, un lugar que había sido para Clara un refugio lleno de recuerdos felices en su infancia, pero que ahora sentía como una prisión en la que querían esconderla hasta que el escándalo pasara. Allí, rodeada de árboles altos que parecían observarla con una compasión silenciosa, Clara pasó los primeros días en un estado de entumecimiento emocional. No lloraba, no maldecía, no reclamaba nada. Simplemente existía, atrapada entre la humillación pública y una sensación vaga y creciente de vacío. Durante esas horas interminables, las imágenes de la boda regresaban una y otra vez, como si su mente quisiera obligarla a enfrentar algo que aún no estaba lista para aceptar. No se trataba solo del escape de Thomas, ni de la aparición de la columna de motocicletas. Era la mirada de Ryder. Había algo en ella que la había golpeado con más fuerza que cualquier burla en Internet, algo que removía los cimientos de todo lo que había creído sobre su vida. La pregunta que no quería hacerse la perseguía. ¿Por qué él había regresado justo hoy? El tercer día, mientras su familia discutía en la cocina los planes para manejar la crisis de imagen, Clara salió al porche para respirar un poco de aire fresco. Apenas había dado 2 pasos cuando escuchó el sonido de un motor solitario aproximándose por el camino de tierra. Su corazón dio un vuelco.
Un reconocimiento inmediato que la tomó por sorpresa. No era un motor cualquiera. Era ese sonido, ese ritmo profundo y constante que había escuchado tantas veces en sueños que creyó haber olvidado. Cuando la motocicleta se detuvo y Ryder apagó el motor, el silencio que se formó entre ellos fue más elocuente que cualquier palabra. Él bajó de la moto con movimientos tranquilos, sin la arrogancia ni el dramatismo que había mostrado al frente de la columna días antes. Apareció como un hombre cansado, marcado por el tiempo, pero firme en su intención. Los ojos de Clara lo siguieron con una mezcla de incredulidad y necesidad. No sabía por qué él estaba allí, pero una parte de ella, la parte que había estado dormida durante años, entendía profundamente que él era la única persona capaz de responder a las preguntas que ella misma no se atrevía a formular. Cuando sus miradas se encontraron, Ryder inclinó ligeramente la cabeza, como pidiendo permiso antes de acercarse. Ella asintió sin querer, y él subió los escalones del porche con pasos lentos. La voz con que la saludó tenía un tono grave, rasposo, pero también sorprendentemente suave. No se disculpó por irrumpir en su boda. No intentó justificar su presencia. Simplemente le dijo que necesitaba hablar con ella, que debía conocer la verdad. El nombre de su hermano menor no fue pronunciado de inmediato. El tema parecía pesar en su alma como un hierro caliente. Finalmente, después de varios segundos de silencio cargado, él le contó todo. Cómo su hermano había enfermado, cómo los médicos no le daban esperanzas, cómo él había decidido dedicarle cada minuto de sus últimos años. Los hospitales, los tratamientos desesperados, el viaje interminable de una ciudad a otra buscando lo imposible. Y entonces, la frase que cayó sobre Clara como un puñal húmedo. No quería que tú lo vivieras conmigo. No quería que vieras cómo perdía a la única persona que me quedaba. Esa confesión abrió una herida antigua en ella. Una herida que nunca había cerrado porque jamás había entendido su desaparición. Y ahora frente a Ryder, sintió que todas las emociones reprimidas, furia, tristeza, nostalgia, amor, surgían con fuerza. Él también confesó algo más, que había escuchado, sin querer, a Thomas hablando con un amigo sobre sus infidelidades y su intención de no casarse, que sabía que Thomas no planeaba quedarse a su lado, que no podía permitir que ella entrara en un matrimonio basado en la mentira. No lo dijo con heroicidad ni con orgullo, lo dijo como quien cumple con un deber doloroso. Después, cuando ella estaba a punto de preguntarle por qué había vuelto, Ryder la sorprendió ofreciéndole algo que jamás habría esperado. No una reconciliación, no un intento de recuperar lo que dejaron atrás, no promesas vacías. Le propuso algo tan simple como íntimamente transformador. Una sola escapada, un viaje corto, un respiro, un espacio para que ella pudiera recuperar su identidad, lejos de la presión, lejos de los ojos críticos, lejos incluso de él si así lo deseaba. Un viaje sin condiciones, sin expectativa alguna. Antes de que Clara pudiera procesar ese ofrecimiento, la puerta detrás de ella se abrió y apareció su madre, seguida por su padre. El ambiente se tensó de inmediato, y lo que vino después fue una serie de acusaciones dirigidas a Ryder, palabras llenas de desprecio y temor. Lo llamaron una mala influencia, un delincuente, un oportunista que solo quería arruinar lo que quedaba de la reputación de Clara. Ella sintió que cada una de aquellas palabras la cortaba por dentro, porque sabía que no eran verdad. Pero lo peor llegó cuando su padre, con un tono seco y cruel, pronunció la frase que cambió todo. Si te vas con él, si siquiera lo consideras, ya no formes parte de esta familia. Fue en ese momento cuando algo dentro de Clara finalmente se quebró, pero no de la manera que todos esperaban. No rompió a llorar, no pidió disculpas, no trató de justificarse. Se quedó allí, en silencio, sintiendo cómo el suelo que había sostenido toda su vida comenzaba a desmoronarse. Pero por primera vez no tuvo miedo de caer. Y esa noche, mientras la casa dormía, decidió aceptar la propuesta de Ryder. Un solo viaje, una sola noche, una sola oportunidad para escuchar la voz que llevaba tanto tiempo acallando. Esa decisión, aparentemente pequeña, sería la chispa que encendería el cambio más profundo de su vida. Y aunque aún no lo sabía,
Esa primera chispa sería suficiente para quemar todo lo que la mantenía atada a una vida que nunca había sido realmente suya. La noche en que Clara aceptó la propuesta de Ryder no llegó como un estallido, sino como una brisa silenciosa que se deslizó por la casa mientras todos dormían. Después de la violenta discusión con su familia, después de oír a su padre pronunciar aquellas palabras que marcaron una frontera irreversible, ella quedó sola en su habitación, sentada en el borde de la cama, mirando la oscuridad sin saber con certeza qué sentía. No lloró, no gritó, no intentó convencer a nadie de que la entendiera. Solo permaneció allí, inmóvil, escuchando el sonido del viento afuera, preguntándose en qué momento su vida se había convertido en la historia de otra persona. Fue en esa quietud que comprendió que la única manera de recuperar su voz era salir de aquel encierro y permitir que el mundo se moviera sin ella por una noche. Y así, casi sin pensarlo, tomó su chaqueta, salió por la puerta trasera y caminó hacia el camino donde sabía que Ryder la estaría esperando. El rugido suave del motor la recibió incluso antes de que pudiera verlo. La luna iluminaba el sendero de tierra, y allí estaba él, sentado en la motocicleta, con las manos apoyadas en el manillar y la mirada fija en la entrada del jardín. No hizo ningún gesto grandilocuente, ni pronunció palabras heroicas al verla llegar. Simplemente esperó. Y ese simple acto, esa paciencia silenciosa, le recordó por qué él había sido la única persona capaz de verla realmente cuando eran jóvenes. Clara se acercó despacio, sintiendo cómo cada paso la separaba más de la vida que había conocido hasta entonces, hasta que finalmente se detuvo frente a él. Ryder inclinó la cabeza levemente, una pregunta muda en sus ojos. Ella respondió con un asentimiento casi imperceptible, y eso bastó. Él le ofreció un casco con una expresión que mezclaba respeto y cuidado, y cuando ella lo tomó, sintió que estaba recibiendo mucho más que un objeto. Era una invitación a respirar de nuevo. Subió a la motocicleta, acomodándose detrás de él con cierta torpeza, pues los recuerdos de sus paseos juveniles eran demasiado lejanos para guiarla. Sin embargo, en cuanto rodeó la cintura de Ryder con los brazos y sintió su calor bajo la chaqueta, algo dentro de ella encajó. No era romanticismo ni nostalgia. Era la sensación de que, por primera vez en años, estaba exactamente donde debía estar. Él avanzó despacio al principio, como si quisiera darle tiempo para acostumbrarse al movimiento. El sonido del motor, profundo y constante, vibró contra su cuerpo, y Clara sintió que la tensión acumulada durante días comenzaba a disolverse. Era como si cada kilómetro que se alejaban de la casa familiar fuera arrancando un hilo de la maraña que la había mantenido atrapada en una vida que no había elegido. La carretera estaba casi desierta, bañada por la luz azulada de la luna. Los árboles pasaban a su lado, como sombras silenciosas, y el aire fresco le golpeaba el rostro con una fuerza que la hacía sentir despierta por primera vez desde la boda. Durante un largo tramo no hablaron. No era necesario. La propia noche parecía hablar por ellos, como una confesión compartida que no necesitaba palabras. Ryder conducía con una mezcla de seguridad y delicadeza, sin prisas, como si entendiera que ella necesitaba ese ritmo para dejar atrás el miedo que la había acompañado toda su vida. Después de un tiempo, la moto comenzó a subir por un camino estrecho que serpenteaba entre colinas. El ascenso fue lento y constante, hasta que finalmente llegaron a un punto alto desde donde se podía ver toda la ciudad extendida como un mapa iluminado. Ryder apagó el motor y el silencio volvió a envolverlos. Clara bajó de la moto con cautela y se acercó al borde de la colina. Desde allí, las luces de la ciudad parecían un cielo invertido, un océano de pequeñas llamas que titilaban en la distancia. Era un paisaje hermoso y solitario, perfecto para decir la verdad. Ella sintió que las palabras comenzaban a formarse antes de que pudiera detenerlas. Habló sin mirar a Ryder, porque necesitaba escuchar su propia voz sin distracciones. Contó cómo había vivido todos esos años tratando de ser la hija perfecta, la novia perfecta, la mujer perfecta para una vida que no le pertenecía. Confesó que nunca se había atrevido a decir lo que realmente quería, porque siempre había temido decepcionar a los demás. Sintió cómo sus palabras temblaban al admitir que,
A pesar de todos los esfuerzos por olvidar, nunca dejó de pensar en él, en su risa, en la facilidad con la que él la hacía sentirse ella misma. Y finalmente confesó el miedo que la había paralizado desde que Thomas huyó. El miedo de que toda su vida hubiera sido una construcción vacía. Ryder no la interrumpió ni intentó calmarla. Solo la escuchó, con los brazos cruzados y la mirada fija en el horizonte. Cuando ella terminó, él se acercó despacio y se sentó a su lado. Allí, en medio del silencio más profundo que Clara hubiera conocido, él abrió su propio corazón. Contó cómo había vivido con la culpa de haberla dejado sin explicaciones, cómo había sentido que no tenía derecho a arrastrarla a la oscuridad que envolvía la vida de su hermano enfermo. Confesó que cada día había pensado en ella, preguntándose si habría sido mejor quedarse a su lado y enfrentar juntos lo que viniera. Pero lo que más la sorprendió fue su sinceridad cuando le dijo que no había regresado para recuperar nada, que no esperaba que ella retomara lo que habían tenido, que su intención no era construir una historia romántica. Solo quería darle libertad. Libertad para elegir, para respirar, para vivir sin miedo. Esa noche en la cima de aquella colina, Clara sintió algo que no había sentido en muchos años. Claridad. No era un sentimiento cómodo. Era crudo, desnudo y a veces doloroso. Pero era real, y por primera vez comenzó a ver su vida con honestidad. Cuando regresaron a la casa de campo, lo hicieron sin prisa. El camino de vuelta fue distinto. Ya no era una huida, sino una transición. Mientras el motor vibraba bajo ella, Clara comprendió que ese viaje había cambiado algo profundo en su interior. Había dejado de ser la mujer rota que esperaba instrucciones y empezó a convertirse en una mujer que buscaba su propio destino. Durante las 3 semanas siguientes, ese cambio se hizo más visible cada día. Al principio fue un temblor suave, apenas perceptible. Se levantaba más temprano, caminaba más por el bosque, escribía notas que después rompía. Poco a poco, sin embargo, su determinación tomó forma. Anunció que renunciaría a su trabajo, un puesto que había aceptado por insistencia de su familia. Buscó inquilinos para su apartamento en la ciudad. Empacó sus cosas con calma, como quien cierra capítulos con respeto, pero sin arrepentimiento. Cada una de estas decisiones la alejaba más de la vida que le habían impuesto y la acercaba a una nueva identidad que estaba descubriendo paso a paso. El día que tenía que decidir si partir o no con Ryder, llegó acompañado de una extraña serenidad. Clara se levantó antes del amanecer, observó las maletas junto a la puerta y comprendió que no había vuelta atrás. Sentía miedo, sí, pero era un miedo distinto. Un miedo que no paralizaba, sino que impulsaba. Estaba a punto de dejar atrás no solo a su familia, sino también la versión de sí misma que durante años había aceptado sin cuestionar. Y aunque le dolía saber que sus padres no la apoyarían, también entendía que no podía seguir viviendo para complacerlos. Cuando tomó las llaves del auto y salió hacia la ciudad, el aire frío de la mañana la envolvió y le hizo sentir que estaba respirando por primera vez en mucho tiempo. Aún no sabía qué le esperaba, pero eso ya no importaba. Por primera vez, su vida le pertenecía. Y la carretera que se abría ante ella, aún oscura pero llena de promesas, parecía invitarla a seguir adelante sin mirar atrás. La ciudad todavía despertaba cuando Clara llegó a la plaza central, esa misma que tantas veces había cruzado sin detenerse a observar, siempre apresurada, siempre siguiendo un camino marcado por otros. El aire de la mañana era fresco y transparente, y el sol apenas asomaba entre los edificios antiguos, tiñendo los tejados de un dorado suave. Pero lo que realmente dominaba la escena no era la luz del amanecer, sino la presencia imponente de las motocicletas alineadas en perfecta formación. Eran 50, quizá más, todas brillando con ese fulgor metálico que anticipa el movimiento. Aquellos hombres y mujeres que las montaban conversaban en voz baja, algunos ajustando cascos, otros verificando el equipaje sujeto a los laterales. Era una hermandad que no necesitaba explicaciones. Un grupo acostumbrado a la carretera, a las distancias largas, a la libertad que se respira en las autopistas silenciosas. Y en medio de ellos, de pie junto a su motocicleta, estaba Ryder. Él parecía distinto a como lo recordaba en la colina. No más duro, no más distante,
sino más contenido, como si se hubiera preparado para cualquier desenlace. Clara sintió un nudo en el estómago cuando lo vio bajar la mirada hacia el suelo antes de volver a levantarla hacia su dirección, como si temiera que ella no apareciera. Y durante un instante, ese único instante suspendido en el tiempo, ambos supieron que lo que estaba por ocurrir marcaría un punto de inflexión en sus vidas. Ella se detuvo unos pasos antes de llegar a la formación y observó el entorno. Varios habitantes del pueblo ya se habían reunido alrededor, algunos con los brazos cruzados, otros cuchicheando entre sí, rostros conocidos que la miraban con mezcla de desconcierto y juicio. Era como si todos esperaran que Clara retrocediera, que se arrepintiera, que regresara al molde que siempre habían querido para ella. Pero esta vez, ese molde ya no tenía poder sobre su voluntad. Avanzó hasta quedar frente a Ryder, y él la recibió con un gesto leve, casi imperceptible, una expresión en la que se mezclaban sorpresa, respeto y un cuidado silencioso que la conmovió. No intercambiaron palabras al principio, no hacían falta. Ella estaba allí, y ese simple hecho transformaba toda la narrativa que su familia, la sociedad e incluso su propio pasado habían construido a su alrededor. Dejó la bolsa de viaje a un lado y respiró profundamente. Era una respiración distinta, libre de obligación, cargada de elección propia. Por primera vez no tenía que pedir permiso para existir. Ryder le extendió el casco. Sus manos se rozaron apenas, pero ese contacto fue una promesa. No de un futuro juntos, no de certezas imposibles, sino de un camino compartido sin expectativas opresivas. Clara lo tomó con firmeza, sintiendo el peso del objeto en sus manos como un símbolo concreto de la libertad que llevaba semanas acercándose a ella. Al ponérselo, dejó atrás no solo una identidad, sino siglos de silencios heredados, de obediencias ciegas, de sueños ajenos que habían sido colocados sobre sus hombros sin preguntarle si eran suyos. Los murmullos en la plaza crecieron, algunas cabezas se sacudieron con desaprobación, otras miraron con asombro, pero ninguna de aquellas reacciones la tocó. Por primera vez, el mundo exterior no tenía autoridad sobre sus decisiones. Lo que sí le dolió, en cambio, fue la ausencia de sus padres. Había deseado, incluso sabiendo que era improbable, verlos aparecer para despedirse, aunque fuera con palabras duras, aunque fuera para suplicar que abandonara la idea. Sin embargo, el espacio donde podrían haber estado permanecía vacío. Era un vacío frío, áspero, que atravesaba su pecho con una punzada. Pero incluso ese dolor tenía un matiz distinto ahora. Ya no era una cadena que la retenía, sino la confirmación de que la vida que dejaba atrás no podía acompañarla en la nueva que estaba construyendo. Pensó en su padre, en el tono categórico con que la había desheredado emocionalmente. Pensó en su madre, siempre preocupada por las apariencias, incapaz de ver a su hija como una mujer con deseos propios. Ese recuerdo la hirió, pero también la fortaleció. Cuando se subió a la motocicleta, lo hizo con una firmeza que no tenía días atrás. Sus movimientos fueron ágiles, seguros, como si la decisión hubiera pasado del pensamiento al cuerpo sin tropiezos. Se acomodó detrás de Ryder, sintiendo de nuevo el contorno sólido de su espalda, pero esta vez con una presencia completamente distinta en su interior. Ya no era la joven que huía del escándalo, ni la mujer rota que buscaba consuelo. Era alguien que comenzaba a aprender lo que significaba elegir por sí misma. Rodeó la cintura de Ryder con los brazos, no por inseguridad, sino por voluntad, y él pareció entenderlo al instante. La formación de motocicletas comenzó a prepararse para partir. Se escuchó el primer motor encenderse, luego otro, y después todos juntos crearon un estruendo que retumbó por la plaza como el rugido de una bestia ancestral. Algunas personas se taparon los oídos, otras sacaron sus teléfonos para grabar el momento, sabiendo que se convertiría en un nuevo capítulo de la historia local. Pero Clara, oculta detrás del casco, cerró los ojos un segundo para absorber la vibración de los motores como si fuera la respiración del mundo. La carretera estaba ahí, aguardando su llegada, ofrecida como una promesa infinita que no necesitaba definiciones. Cuando Ryder giró la cabeza apenas lo suficiente para mirarla por encima del hombro, sus ojos encontraron los de ella a través de la visera del casco. No dijo nada.
No hizo ningún gesto dramático. Fue solo una pregunta muda, sencilla y profunda. ¿Estás lista? Y Clara respondió con una sonrisa que él no pudo ver por completo, pero cuya energía percibió de inmediato. Era la sonrisa de alguien que, después de años en la sombra, se descubría capaz de caminar hacia la luz sin miedo. Entonces la columna se puso en marcha. El viento golpeó el cuerpo de Clara con una mezcla de fuerza y frescura, como un bautismo en movimiento. La ciudad quedó atrás en cuestión de segundos, reducida a un conjunto de edificios borrosos que ya no definían su identidad. El ritmo de la moto, constante y firme, la hizo sentir viva de una manera que nunca había imaginado. La carretera se extendía ante ella como un horizonte ilimitado, libre de expectativas, libre de juicios, libre incluso de destino. Era pura posibilidad, era comienzo. Clara no sabía qué le esperaría mañana, ni dentro de una semana, ni dentro de un año. No sabía si su familia algún día aceptaría sus decisiones o si el mundo dejaría de mirarla como un fenómeno viral. Lo único que sabía era que, por primera vez, estaba viviendo una decisión auténtica, nacida de su interior y no de los susurros ajenos. Y mientras la motocicleta avanzaba por el asfalto, que brillaba bajo el sol naciente, comprendió que no importaba el final del camino. Lo importante era haber elegido recorrerlo. Con los brazos rodeando la cintura de Ryder y el viento acariciando su piel, Clara cerró los ojos por un instante y respiró profundamente, permitiéndose sentirlo todo: el miedo, la emoción, la incertidumbre, la libertad. Y en ese instante, cuando el mundo pareció ensancharse a su alrededor, supo la verdad que tanto había buscado. Estaba lista, lista para la libertad, para el camino, para la vida que ella misma construiría desde ahora. Y con esa certeza ardiente en el pecho, dejó que la carretera la llevara hacia un destino que, por primera vez, era verdaderamente suyo. Si la historia les impactó, suscríbanse. Vean los próximos videos. Allí les esperan aún más desenlaces importantes. Compartan este video, que lo vea la mayor cantidad de gente posible, y escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo.